Usar Notion para organizar mi vida ha sido de lo mejor que he hecho, y para ello he usado el sistema de organización de la información con proyectos, áreas, recursos y archivados que ha creado uno de los expertos mundiales en productividad, Tiago Forte. Y hoy te voy a enseñar paso a paso a implementarlo en Notion, para que en vez de tener tus notas perdidas entre las notas del móvil, el ordenador y otros papeles, tengas un sitio centralizado para organizar toda tu información y así te sea fácil volver a encontrarla cuando la necesites. Y además, al final del vídeo te diré un par de trucos que tiene Notion que hacen que esta sea, en mi opinión, la mejor aplicación para implementar tu sistema en vez de otras apps de notas. El método está compuesto por 4 categorías, ¿no? Proyectos, áreas, recursos y archivados. Entonces, para implementar esto en Notion, lo primero que vamos a hacer es crear una página vacía que podemos llamar, pues así, segundo cerebro, una página vacía. Y en vez de crear una tabla para cada una de las categorías, vamos a juntarlas todo en una. Y ahora un poco más adelante entenderás por qué. Entonces, para ello lo primero que queremos crear es una página de tipo tabla. Podemos llamarla a esta tabla una nueva base de datos. Vamos a borrar esta etiqueta de aquí. Y para diferenciar entre cada una de estas categorías, lo que vamos a hacer es crear una nueva propiedad de tipo selección y vamos a añadir aquí las distintas posibilidades. Cambiarles el color aquí a algo que te guste. El título a lo mejor lo ponemos así para que se quede claro que es esto. Y con esta propiedad selección, pues aquí puedes diferenciar entre los distintos. Y entonces lo primero que vamos a hacer aquí es crear una página para las áreas. También de tipo tabla, y vamos a usar esta tabla que hemos creado. Vamos a ocultar aquí el título de base de datos para que quede bonito. Y vamos a añadir aquí un filtro para que la selección sea de áreas, para que solo nos muestre aquí las áreas. Las áreas son las responsabilidades que tenemos a largo plazo en nuestra vida y que queremos gestionar a lo largo del tiempo. Algunas de las áreas típicas que podemos tener son, por ejemplo, salud, finanzas personales, trabajo o pareja. Y vamos a cambiar la vista aquí para ver las áreas en formato de galería, que se vea mejor. Y ya que estamos ahí para distinguir unas de otras fácilmente, podemos aquí añadir un icono a cada una de ellas. Por otro lado tenemos los proyectos, que para crear su página lo que hacemos es venirnos aquí, crear una nueva página que llamamos proyectos de tipo tabla. Su origen va a ser otra vez esta tabla y queremos filtrarla por la selección que sea proyectos, ¿vale? Escondemos este título otra vez. Los proyectos son resultados que queremos conseguir a corto plazo en nuestra vida o trabajo y están compuestos por un conjunto de tareas que tenemos que ir completando para conseguir ese resultado. Y algunos ejemplos pueden ser crear un menú semanal, organizar un viaje a Japón, lanzar una web para tu producto secreto X o comprarte un coche. Al contrario que las áreas, los proyectos sabes cuándo los has acabado. Por ejemplo, un proyecto como crear tu menú semanal, cuando has acabado de crear este menú semanal ya sabes que lo has cumplido, ¿no? Por el contrario, un área como el área de salud es algo que mantienes y dura indefinidamente. Otra propiedad que podríamos añadir aquí para llevar el seguimiento de los proyectos es una propiedad de tipo estado, para la que voy a hacer un par de cambios. Aquí en pendiente yo quiero que sean proyectos o futuros, o sea, sé que aún no haya empezado, o proyectos que están en pausa. Y los en progreso, quiero llamarlos proyectos activos. Y para completarlo voy a cargarme esta de aquí, porque luego para completar un proyecto lo que quiero hacer es llevármelo a archivados, en vez de cambiar el estado. Otra propiedad que podría añadir aquí es una fecha de entrega. Y luego, para poner esto un poco más bonito, podemos añadir aquí distintos iconos. Otra cosa útil es poder unir estos proyectos con sus respectivas áreas. Pero antes de enseñar eso, voy a acabar de implementar el sistema de manera simple y luego ya le metemos eso. Bueno, otra cosa que podemos hacer aquí es cambiar y darle un icono a áreas para que quede más bonito y ordenar esto. Vamos a crear ahora los recursos. Y como antes, escondemos el título de base de datos y filtramos para que solo sean recursos. De hecho, esta propiedad de selección vamos a llamarla con algo que quede más claro.
que sería básicamente categoría de para. Y en los recursos, al contrario que en los proyectos, no queremos enseñar estas propiedades, así que las vamos a ocultar. Y los recursos son temas en los que estás interesado, que al contrario de las áreas no son responsabilidades. Algunos ejemplos pueden ser decoración de interiores, desarrollo de software o educación infantil. Estas son cosas en las que yo estoy interesado, pero que no son responsabilidades mías. Antes yo trabajaba como ingeniero de software en una empresa de San Francisco. Entonces, para mí, desarrollo de software era una área cuando me dedicaba a eso. Pero ahora que no me dedico a eso, ha pasado a ser un recurso, porque es un interés, pero no es algo que tengo que mantener a lo largo del tiempo. Otro ejemplo que me interesa es el de educación infantil. Yo ahora mismo no tengo hijos, pero en un futuro quiero tenerlos. Entonces, educación infantil es donde voy poniendo cosas que me parecen interesantes para educar a los niños, y cuando tenga hijos, esto de educación infantil se convertirá en un área, ya que pasará a ser mi responsabilidad. Vamos a añadir aquí también un icono. Y luego tenemos los archivados, en el que vamos a volver a filtrar por la categoría para que solo nos muestre los archivados. Y la tabla de archivados contiene los elementos inactivos de las otras tres categorías. Cuando acabamos un proyecto, pues lo movemos a archivados, o cuando nos deja de interesar un tema que tenemos en recursos, también lo podemos mover en archivados. Si por ejemplo hemos acabado de crear este menú semanal, lo que haríamos es darle aquí a archivados. Y esto nos lo movería aquí. Esto de archivar las distintas cosas lo hacemos para no tener enfrente de nosotros trabajo que ya está completado y que no queremos estar viendo. De tal manera que lo mantenemos todo ordenado, pero sabiendo que no perdemos ningún tipo de información y que si la necesitamos algún día estará ahí. Por ejemplo, una cosa que me pasó recientemente a mí es que me cambié de piso y entonces para hacer ese proyecto de encontrar un nuevo piso y cambiarme, tuve que hacer una investigación de varios pisos. ¿Qué pasa? Que ahora un amigo mío se quiere mover a la misma zona. Entonces, para ahorrarle ese tiempo, yo puedo ir a mis archivados y compartir con él este proyecto. Vamos a ocultar aquí también lo de estado y fecha de entrega y a darle un icono aquí. Y ahora que tenemos la estructura de las distintas categorías, lo que queremos crear es una tabla para las notas, que contiene toda la información que vamos capturando que nos parece interesante o útil. Y lo primero que queremos hacer es cargarnos aquí esta propiedad que no vamos a usar y añadir una propiedad de tipo URL para guardar el link al vídeo de YouTube o a esa página web que tiene el artículo de donde hemos sacado estas notas interesantes o útiles. Y luego otra propiedad de tipo relación para unir todas estas notas con su categoría para. Y algunos de los ejemplos de notas que puedes haber tomado son estos: un artículo que me leí sobre cómo cocinar comida saludable, una guía para invertir en bolsa, las notas que tomé sobre una presentación de cómo crear una página web, o las claves de un libro que me he leído para hacer que tu hijo duerma a los 3 meses 8 horas del tirón. Y por ejemplo, si abres alguna de estas notas, vas a ver aquí que tiene la información en cada una de ellas. Y queremos poner la información de estas notas donde la vayamos a usar antes. Y las categorías del sistema para van de más accionable en los proyectos a menos accionable en los archivados. Entonces, cada cierto tiempo, que yo lo hago durante mi revisión semanal, lo que hacemos es unir la nota con una de estas categorías. Y lo primero que tenemos que hacer es ver si hay algún proyecto en el que podemos usar esta nota. Si no hay ningún proyecto, luego pues miraríamos a ver si hay algún área y si no, un recurso. Entonces, para esta nota de cocinar comida saludable, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es que nos muestre aquí la categoría para que podamos distinguir entre unas y otras, y vemos aquí, primero miraríamos si hay algún proyecto donde la podemos usar, ¿no? Entonces, el de crear menú semanal es algo donde nos puede ser útil esta. Entonces, lo juntaríamos ahí. Lo mismo con las distintas notas, ¿no? La guía para invertir en bolsa, como ahora mismo no tenemos ningún proyecto en el que nos pueda servir, pues miraríamos en las áreas. Y en las áreas en las que nos puede venir bien es en las finanzas personales. Lo mismo con las otras notas. Y ahora lo que queremos hacer es que cuando, por ejemplo, estemos en este proyecto de crear un menú semanal, queremos ver qué notas están linkadas o unidas a este proyecto. Que aquí lo podemos ver, pero quedaría mucho mejor hacer una tabla para ello. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una copia de la tabla esta de notas, nos la llevamos aquí a proyectos y vamos a crear una nueva plantilla. Que podemos poner bonita así. Y queremos filtrar para que la categoría para sea pues este proyecto.
Y podemos ponerle aquí también el icono de proyecto. De tal manera que ahora cuando voy aquí a crear menú semanal y autocompleto con esa plantilla, lo que me va a hacer es mostrar las notas que están linkadas a este proyecto. Y luego lo que podemos hacer es aquí hacer que esta plantilla sea la predeterminada para esta tabla. De tal manera que cuando creo un nuevo proyecto, automáticamente me completa el icono y ves que me pone aquí la tabla de notas. Y luego crearíamos plantillas para las áreas y para los recursos, que incluirían, pues eso, también las notas asociadas a cada uno de estos. Y luego otra cosa que podríamos hacer aquí en la tabla de notas para que quede más bonita es ponerlo en formato lista y enseñar otras propiedades como la URL y la categoría para. Otra cosa que puedes hacer en las áreas es unirlas a los proyectos, de tal manera que sabes qué proyectos pertenecen a qué área. Esto no es necesario para el sistema para, pero puede ser bastante útil. Para ello iríamos aquí, crearíamos otra propiedad nueva de tipo relación, y es una relación consigo mismo, que vamos a llamar proyectos del área. Y ahora podríamos unir un área como el de salud con un proyecto como el de crear un menú saludable. Esto hace que en los proyectos podamos crear una nueva vista que llamamos proyectos por área, y lo que hacemos aquí, bueno, es filtrar que la categoría para sea proyectos y el diseño sea un tablero agrupando por proyectos del área y ocultando los grupos vacíos. De tal manera que aquí tienes los proyectos agrupados por área y puedes ver, pues eso, para cada área cuántos proyectos tienes en marcha y tal. Otra cosa que puede ser útil para ver en las áreas, para lo que vamos a necesitar una copia de esta vista, es que en la plantilla de áreas, aparte de las notas, que estas son las notas que hemos puesto antes, queremos ver también los proyectos que están adjuntados a este área. Entonces, para ello, filtraríamos que la categoría sea de tipo proyecto y queremos que los proyectos del área sea este área. De tal manera que, como antes, si voy a un área como el de salud y ahora le doy a autocompletar con la plantilla, lo que hace es me muestra qué proyectos están adjuntados a este área y qué notas. ¿Y por qué he usado dos tablas en total en vez de una para cada una de las categorías de para? Para empezar, esto es como lo organiza Tiago Forte. Y él lo tiene implementado en Evernote y utiliza dos elementos, carpetas y notas. Y eso es lo que hemos representado con las dos tablas que hemos creado. La de las carpetas de Tiago es la que llamamos para, y la de notas pues es la que llamamos notas. Esto también te permite linkar una nota con un área, un proyecto, un recurso rápidamente desde una sola propiedad en vez de tener varias propiedades aquí que tienes que ir cambiando. También, como hemos visto antes, te permite mover cosas entre categorías rápidamente. Lo único que tienes es que cambiar este select. De tal manera, si he acabado este menú semanal, pues lo puedo archivar. Si, por ejemplo, el recurso de educación infantil ahora tengo hijos y se convierte en un área, pues rápidamente lo puedo cambiar así. Y además, otra cosa chula que te permite hacer es crear una vista con todas las categorías. Que sea una en formato tablero y agrupamos por categoría para. Y así rápidamente puedes ver todo en una misma vista. Toda app de notas tiene sus ventajas y desventajas, pero yo personalmente creo que Notion es la mejor app para implementar esto por algunas de las siguientes razones. Hay tres razones. Al contrario que Evernote o otras apps de notas, Notion te permite poner una misma nota en distintas carpetas. Por ejemplo, si tenemos dos proyectos en el trabajo que necesitan esta nota de crear una página web que convierte, pues podríamos linkarla a dos proyectos a la vez. Imagínate que este es el segundo proyecto de lanzar otra web distinta, pues la podríamos linkar ahí, de tal manera que esta nota estaría a la vez en dos proyectos, sin tener que duplicarla.
Esa es una pequeña cosa, pero una de las razones más importantes para mí para usar Notion es que en vez de tener tu gestor de tareas en una app distinta a donde tienes tus notas, lo tienes todo en una misma app. Y yo creo que esto es súper útil porque al final, para llevar a cabo un proyecto e ir completando todas estas tareas del proyecto, te va a ser súper útil tener acceso a esas notas que has tomado sin tener que andar cambiando de una app a otra. Y la tercera razón es que Notion es una empresa que se mueve bastante rápido. Hace poco sacaron el Notion Calendar, que es su app de calendario que te permite hacer cosas chulas como asignar tareas que tienes en Notion a bloques de tiempo en tu calendario de una manera muy fácil, una técnica que se conoce como time blocking, y luego además se van ajustando a lo que va saliendo en cosas como inteligencia artificial y añadiendo al producto funcionalidades como el Q&A, que hace que puedas hacer preguntas a todas esas notas que has puesto en tu sistema. Sin tener que buscar las notas, podrías poner cosas como ¿cómo podría crear una web que convierte? Y entonces Notion te buscaría de entre todas tus notas toda la información relevante que te puede ser útil para eso. Y claro, cuantos más notas vas poniendo ahí, pues más potente es esto. Y este sistema que te acabo de enseñar a montar es una pequeña parte del sistema que uso yo para organizar toda mi vida, que si te interesa lo puedes ver en este vídeo de aquí. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.